Y qué onda compañeros, mi nombre es Darío Espinosa y estoy acá con un video muy interesante, ¿no? Estamos aquí con un video sobre Resident Evil. Em, Tema no menor. Ustedes sabrán que yo desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que tengo 9 años más o menos, soy fanático de esta franquicia, ¿no? No me he jugado los clásicos lamentablemente porque no tuve Play 1, pero sí, por decirlo, juegos como el Code Verónica, el Resident Evil 4 clásico obviamente, y más recientemente, o sea, a partir de los 17 años en adelante, Resident Evil 5, Revelations 1 y 2, el 6 y alguno que otro más que claramente me estaré dejando pasar, ¿no? Pero en sí, últimamente he estado muy al pendiente de la franquicia de Resident Evil y últimamente muy al pendiente con el nuevo que están, como se dice, en boca de todos o de la mayoría, ¿no? Resident Evil 9, ¿no? Entonces, bueno, debido a esto, me puse a pensar, ¿no? El tema de las adaptaciones y acá, y claro, o eso que me he dado cuenta, el tema de las adaptaciones a videojuegos. Porque si recuerdan, bueno, los que tienen buena memoria y no tanto como yo, hace muchos años se creía o se tenía la creencia de que las adaptaciones a videojuegos, o sea, las películas a videojuegos, era prácticamente una condena al fracaso, ¿no? Porque prácticamente todas las películas que se hacían desde 2011 hasta creo que 2015 más o menos, todas eran malas adaptaciones. La realidad es que no había ni una sola adaptación de videojuegos que zafara o que fuera decente. Pero en los últimos años eso ha cambiado. Y más o menos de 2019, más que nada de 2020 hasta la actualidad, unas cuantas adaptaciones a videojuegos han sido muy buenamente recibidas, han sido muy buenas, tanto para el público general como para los fans, que son como los que más van centrados y demás. Ha cambiado esa mentalidad, ¿no? Entonces como que ya esa mentalidad que las adaptaciones de películas a videojuegos son condenadas al fracaso y ya no está tan vigente. Pero no hay que negar que el caso con Resident Evil es muy diferente, porque realmente parece como si esa saga estuviera maldita o algo así, porque literalmente todas, y cuando digo todas, las adaptaciones de esta franquicia han sido un desastre, han sido un completo bodrio total, o sea, eso no hay que negarlo. Que sí, hay mucha gente que la saga de Paul Anderson le ha gustado y bueno, me incluyo, muchos conocimos la saga por esa saga, esa saga de películas. Pero hay que decirlo, el manejo de los conceptos y demás es horrible. Incluso yo, que por más que haya conocido en su mayoría Resident Evil por estas películas, no me siento muy orgulloso de ello. Así que bueno, se me pasó, por así decirlo, hacer como mi propio guión para una eventual película de Resident Evil. A ver, tema no menor. Hay que tomar en cuenta de que en el cine, como todo lo demás, es un negocio. Entonces claramente entran muchos juegos los intereses y demás. Y también hay que tomar en cuenta que el director no es realmente el que tiene las riendas de un proyecto realmente. O sea, no es el que puede decidir sobre todo. El director es el que puede escribir y, por decirlo, decidir qué cambios hacer y demás. Pero los que tienen la última palabra y demás son los productores y los estudios, que estos últimos son los más jodidos porque prácticamente deciden si distribuir tu película o no, porque en caso de no gustarles, prácticamente te verás obligado a refilmar, lo cual significa más gastos, cambiar el guión o simplemente, renunciar, mandar todo al carajo y bueno, cancelar el proyecto. Que en dados casos es lo que se hace mucho, ¿no? Porque por eso se habla de choques creativos con estudios o con productoras, entre directores. Eso para tomar en cuenta. Pero bueno, con todo esto he decidido hacer como mi propio guión o cómo sería mi película, cómo sería mi proyecto de Resident Evil si lo llevara a la pantalla grande o a un proyecto audiovisual. Dos conceptos, dos temas importantes. Voy a tratar, ¿cómo se dice? Voy a recrear un escenario, por decirlo un poco realista, un poco pegado a la realidad. ¿Qué quiero decir esto? Que el guión que van a ver que no está, ¿cómo se dice?, muy explosivo o no hay muchos cambios que hasta se notan muy diferentes, ¿no? Y esto se debe a que voy a utilizar conceptos y sucesos de los videojuegos. Voy a estar como muy medido en el tema del presupuesto, porque hay que ser sinceros, Resident Evil es una franquicia muy conocida, muy famosa, pero como toda la vida, a la hora de hacer una adaptación de una franquicia popular, se corre muchos riesgos. En general, en el cine se corre muchos riesgos. Entonces, ¿qué pasa? Por lo general se opta en no invertir tanto. Entonces,
este guión que voy a mostrar es como que es una historia, un guión acoplado a un presupuesto bajo. Es decir, que prácticamente estarían viendo como el guión de una película de bajo presupuesto por obvias razones, ¿no? Porque hasta el momento, salvo la saga de Paul Anderson, que maneja mucho presupuesto, los dos últimos proyectos como Resident Evil y Welcome to Raccoon City han tenido presupuestos muy bajos y bueno, justamente en dados casos muchas productoras o muchos directores con poco presupuesto no saben hacer nada, no solo saben despilfarrar. Entonces eso es lo que voy a tomar en cuenta, eso es lo que les aviso, que el guión estará muy acoplado a un presupuesto bajo o un presupuesto muy ajustado, que es un tema probable, ¿no? Que me llegue a pasar si el día de mañana haré un proyecto de Resident Evil. Segundo punto, varios de los conceptos y demás voy a tomarlos literalmente del fanfic, del one shot de Joe en Resident Evil. Eso para que tengan de entrada, que o si ven el guión van a ver que hay muchas cosas que son calcadas de ese fanfic o one shot, pero evidentemente cambiados y acople a una película, claramente, ¿no? Y también el presupuesto. Y último y no menos importante, los sucesos que voy a tomar son de los videojuegos. O sea, acá no me voy a andar con remakes o como se dice, con readaptaciones en el sentido que voy a tomar como desde cero un concepto y demás. Eso es en parte, pero la realidad es que voy a tomar sucesos de los videojuegos. Esto para dejar bien en claro de que aunque es un proyecto en solitario, es decir, que aunque voy a tomar una historia totalmente apartada de los juegos, mi película va a estar dentro del universo de los juegos, pero que no estará realmente necesaria a jugar los videojuegos. ¿Cómo se dice? Porque hay que tomar bien en cuenta de que las películas van dirigidas hacia el público general. Incluso las adaptaciones de videojuegos o de algún proyecto muy conocido también van a ir vinculados al público general. Porque la realidad es que los fans no son del todo la ganancia. La verdadera ganancia son el público general, que son en su mayoría gente que no conoce la franquicia y que nunca en su vida ha visto, que estos son, ¿cómo se dice? La máxima prioridad, porque a ver, si el público que nunca ha visto Resident Evil o que no lo conoce de nada, le gusta el proyecto, esos son la mina de oro, porque no solo dependerá de que le guste la película, sino que lo estás promoviendo a que se una a la misma comunidad de fans, ¿no? Y después, o en dados casos, son público que conoce la franquicia, pero lo ha visto muy por encima y solamente lo van a ver porque sí, ¿no? Para ver cómo queda. Y por último están los fans, que estos son los que de la primera semana, los primeros días van a ver la película. Pero en sí, la realidad de las ganancias está en el público general. Entonces, nuevamente, mi guión estará enfocado, si bien hará alguna que otra referencia a los videojuegos, la mayoría me voy a estar enfocado en el público general. De ahí que decida tomar una historia muy apartada, a pesar de que tomaré un suceso de un videojuego centrado. Que si preguntan, voy a tomar los sucesos del Resident Evil 6. Ya después, más adelante, al final, les voy a comentar por qué decidí tomar los sucesos de ese juego en lugar de, no sé, tomar la mítica ciudad de Raccoon City o algo similar. Así que bueno, con todo esto hecho, vamos a comenzar con el guión. Adelante. La película comenzaría con un prólogo sobre un apocalipsis zombie en los Estados Unidos. Se vería más que nada los primeros días o momentos del brote, la gente en pánico, los saqueos, los hospitales saturados y caos por todas partes, y finalmente se vería que un zombie atacaría tanto a la periodista como al camarógrafo, para después ponerse la pantalla en negro y mostrar el nombre de la película. Resident Evil. Posteriormente la película arranca con la escena de una universidad donde se enfocaría a dos estudiantes, donde uno de ellos sería el protagonista, de nombre Aiden Harper, de 19 años de edad. Para que se hagan una idea y también un resumen, el inicio y todo sería prácticamente igual al one shot de Joe en Resident Evil, solo que evidentemente cambiado y acoplado a una película. En cuanto uno de los estudiantes de la universidad tiene síntomas claramente de tener algún virus y atacar a uno de los profesores, se arma todo un caos en el lugar. Los estudiantes y profesores entran en pánico a su vez, que las personas que fueron mordidas por el chico que estaba infectado comienzan a levantarse y atacar al resto. En medio de todo esto habrían dos chicos, que nuevamente los que vieron el one shot en mi canal principal, son Aiden y Alice, que entre tanto caos y obstáculos, logran finalmente escapar de la universidad
mediante unas alcantarillas, y aquí hago un parón porque aquí sí que vienen unos cambios, porque en el FIC Alice y Aiden corren de unas cucarachas gigantes que los empiezan a perseguir, aquí eso no pasará y claramente para ahorrar presupuesto lo que haría totalmente sería hacer una transición tranquila de la alcantarilla con algunos diálogos sobre lo que estaba pasando y todo eso. Ay, por cierto, no lo dije, pero aquí también los personajes llamarían a sus padres para tratar de explicarles la situación y que estaban bien, ya que vez ellos salen de las alcantarillas, piensan por un momento ir a la comisaría de policía más cercana, pero y aquí otra cosa que también decido cambiar con respecto al fanfic que hice, ven que el camino está totalmente bloqueado y el lugar está siendo un total caos, por lo que deciden cambiar de rumbo e ir por otro camino. Eventualmente llegarían hasta una especie de museo donde algunas personas también estaban ahí encerradas. Ellos, disponiéndose a recuperar el aliento, deciden avisarles a sus familiares su situación y dónde estaban. El padre de Alice, que sería policía, diría que los iría a buscar, por lo que les pediría que no se movieran. Ellos hacen caso y mientras permanecen en el museo con los demás sobrevivientes, deciden ver en sus teléfonos mediante una transmisión lo que estaba pasando. Sin embargo, y de manera que nadie se lo esperaba, un zombie lograría entrar por una ventana al cual atacaría a un policía que también estaba ahí resguardado. El policía le dispara, pero sorpresivamente este se levanta y, adquiriendo una apariencia aún más horrible, salta sobre el policía y lo empieza a devorar. Sí, este zombie es de esos que cuando les disparas repentinamente mutan y se vuelven en esa cosa que al día de hoy no termino de entender qué es, pero me gusta. La gente del museo empieza a correr desesperadamente, incluyendo los protagonistas, no sin antes Alice tomar el arma que el policía soltó para irse junto a su amigo Aiden. Eventualmente ellos verían una especie como de camino secreto al cual al principio dudan si entrar, pero al final deciden hacerlo. Llegarían hasta un lugar totalmente oscuro al cual iluminarían con la linterna de sus celulares. En esta parte metería el diálogo del fanfic donde el protagonista le pregunta a Alice sobre si sabe usar un arma, al que ella responde que sí, con la diferencia de que no metería la explicación que ella hace sobre cómo usar un arma, ya que aquí no se aplica. En el cine lo visual es lo importa y no tanto las explicaciones, además quedaría aún más tensión para cuando Aiden tenga que usar finalmente un arma y se vea realmente la inexperiencia y hasta la torpeza que este tiene. Eventualmente se darían cuenta que el lugar secreto del museo era un pequeño lugar donde se descubriría que aquí realizaban experimentos, aunque de momento no se sabría de qué, aunque les adelanto que ese lugar donde ellos estaban era uno de los tantos lugares donde se fabricaba el virus C. Finalmente los protagonistas descubren que en este lugar es donde se investigaba el virus C, que era la causa de todo este alboroto, a su vez que se encontrarían varios documentos y datos sobre este virus, entre ellas el nombre de Derek C. Simmons, que para los que no lo sepan o no se acuerden es el villano de Resident Evil 6 en la campaña de León. A su vez que se vería que el virus es el resultado de querer replicar a una persona llamada Ada Wong, ya que entre los documentos se vería una foto de ella. También aprovecharía en agregar esto para más adelante, de que varios de los integrantes de la organización llamada Neo Umbrella, trabajan para un grupo llamado Las Conexiones. A Aiden se le ocurriría sacarle foto con su celular los papeles como para alguna posible evidencia. No lo dije, pero la profesión de los protagonistas sería el de periodismo. Más adelante les explicaré el porqué de este rol. Repentinamente un arma biológica que estaba en una de las cápsulas del laboratorio despierta y sale de la cápsula empezando a perseguirlos. Alice evidentemente con el arma le comienza a disparar, pero lamentablemente al hacerlo la criatura suelta un ácido el cual logra alcanzarla y quemar tanto brazo como parte de su cuerpo. Aiden en pánico grita el nombre de su amiga, mientras ella se retuerce del dolor, intenta ayudarla pero es imposible correr con el peso de ella, por lo que lamentablemente la criatura los alcanza y mata a la amiga del protagonista, no sin antes tratar de salvarla disparándole con el arma que Alice había soltado, pero lamentablemente la criatura logra matarla y Aiden sin balas en la pistola empieza a correr del arma biológica. Y chicos, esta parte les resumo porque llevado al cine sería larguísimo, pero la parte siguiente sería del protagonista llegando a una enorme zona del laboratorio donde se encontraría con algunos zombies y algunas criaturas media turbias que evidentemente Aiden iría evitando, y me había olvidado de decirles, pero el arma biológica que les había mostrado al principio sería el enemigo final de la película, porque hay que ser realistas, no daría el presupuesto para un tiranto o algo similar, por lo que esta criatura sería como el enemigo final y principal de toda la película.
La parte del laboratorio sería muy similar a Resident Evil, ya que se encontraría con una científica que estaba atrapada ahí y que daría más información sobre el virus C, tratando también en lo mayor posible meter relaciones estrechas con Resident Evil 6, porque a ver, aunque estoy tomando los sucesos de ese mismo juego, el relacionarlo de tal manera sería bastante, ya que entonces el público objetivo sentiría que se estaban perdiendo de alguna película anterior o algo por el estilo, y el estilo de esta película es atraer tanto a los fans como al público general, tratar de que esta película se valga por sí misma y no dependa de las continuaciones o referencias a los juegos, que obvio habrían pero muy pocos realmente. Yo sé que todo esto suena muy rápido y la verdad es que lo es si quitamos el hecho de que la película también tendría aparte una historia secundaria de la madre de Aiden y el padre de Alice, al cual haciendo equipo buscarían a sus hijos. De esta manera también se juega con el tema del sobrevivencia y también darle más acción, ya que, por si no notaron, casi no hay acción por el lado de Alice y Aiden. El protagonista encuentra un pequeño vagón de tren, al cual llevaría hasta la salida del laboratorio, pero no tendría energía, obligando a Aiden a restablecer la energía, y también usándolo de excusa para hacer la batalla final contra el arma biológica. Para este punto Aiden tendría como armas una escopeta y su pistola ya recargada, y después de una dura batalla donde una de ellas Aiden es herido gravemente, logra matar a la criatura y devolverle la energía al vagón. Con muchas dificultades enciende el tren y de una vez por todas logra escapar de ese horrible lugar. Mientras el tren se iba alejando, debería al protagonista empezar a tener leves alucinaciones y demás por causa del dolor de la herida, llegando al punto de casi desmayarse, a su vez que iría acompañado de flashbacks de Alice y todos los momentos que pasó junto a su mejor amiga antes de perderla. La pantalla se volvería blanca y cambiaría a una escena del vagón detenido mientras se vería el amanecer. Aiden, que estaría inconsciente, despertaría y vería que estaba afuera. Y al bajar del vagón ve en el cielo un helicóptero sobrevolando. Aiden con sus últimas fuerzas sacaría una bengala que encontró en el laboratorio durante el trayecto de la película y con eso los pilotos verían que habría alguien. Aiden cae al suelo inconsciente por la enorme cantidad de sangre que perdía mientras el helicóptero aterrizaba y bajaban los pilotos, que resultarían ser ni más ni menos que la madre de Aiden y el padre de Alice. Aiden logra recuperar la conciencia y en emotivo momento con su madre le dice al policía que su hija había muerto y evidentemente este rompe en llanto mientras gritaría el nombre de Alice. Aiden se sentiría muy culpable por no haberla defendido, de haber sido débil y todo eso, y se vería un enfoque directo a los ojos del protagonista jurando justicia por todos esos que habían creado el virus y a la organización llamada Neo Umbrella. La película terminaría con la frase de Aiden diciendo: "Los haré pagar por esto. Haré que el mundo sepa la verdad". Y bueno, compañeros, hasta aquí sería mi parte, como sería mi versión del guión para esta película. Les voy a comentar rápidamente por qué decidí tomar los sucesos del Resident Evil 6. Y es básicamente, para hacerla corta, para ver más a futuro. Porque a ver, esta película, aunque claramente es una adaptación de un videojuego, claramente respetando los hechos de los videojuegos, porque como vieron está dentro del universo de los juegos, también me conviene muchísimo también para futuro. Porque a ver, tomen en cuenta que los sucesos del Resident Evil 6 transcurren en el 2013. Y a ver, meter un personaje joven y meter una trama similar a Raccoon City me viene muy bien, porque hay que tomar en cuenta que actualmente para los sucesos del Resident Evil 6 los personajes como Leon, Chris y demás están en una edad muy avanzada. Y eso es un problema, lo cual para seguir usándolos en el paso del tiempo. Porque a ver, para Resident Evil 7 o bueno, para Resident Evil 8 más o menos, Resident Evil Village, Chris ya está en una edad muy avanzada, muy mayor. Y eso es un problema por si quieren avanzar más en el tiempo y hacer más historias. Porque para llegar a un momento en el que, a ver, los personajes tendrán 70 y pico años y será más difícil manejarlos. Entonces, me conviene más que nada todo esto de crear un personaje nuevo en una época no muy atrasada. Porque a ver, si tomo los sucesos del Resident Evil clásicos, es decir, si tomo los sucesos de Raccoon City, que transcurren en el año 1998, cuando quiera hacer una película más moderna, mi personaje principal va a estar entre los 30 y pico y 40 años, lo cual también es un problema, porque tendría casi la edad de los personajes clásicos. Y la realidad es que esto conviene, es más una idea para hacer un nuevo personaje que de alguna forma reemplace a los ya conocidos. Porque si el día de mañana no se puede usar más los personajes, bueno, tenemos uno que es más joven, en este caso Aiden Harper, que dicho sea de paso,
les digo de por qué le hice periodista. Y es también porque se me da la facilidad de involucrarlo en sucesos como bioterrorismo y demás. Y por si no se dieron cuenta, el tema de las conexiones, que es una organización que hace su leve aparición en Resident Evil 7, que son los que crearon a Evelyn y demás, me sirve también para vincularlo con Resident Evil 7. Porque también eso es algo que es un problema. La conexión entre Resident Evil, los clásicos Resident Evil y el Resident Evil 7 es muy menor, porque parecía que son universos distintos. Y si no fuera por el tema de que aparece Chris Redfield, no se sabría qué conexión pasa entre Resident Evil 6 y 7. Entonces, hago estas referencias para de alguna forma vincularlos con los sucesos del Resident Evil 7 y Village. Porque las conexiones, como ya lo dije, son los que crearon a Evelyn y usaron la Mutomizeta. Lo cual me sirve para vincularlo eventualmente con algún videojuego futuro. Por eso que decidí tomar los conceptos muy básicos. La parte de los sucesos de Raccoon City no lo tomé porque si no tendría el problema de que el personaje se me envejece. Por eso tomé los sucesos del Resident Evil 6. Para así poder eventualmente usar nuevamente el personaje de Aiden, pero todavía siendo relativamente joven. Y así seguir expandiendo el universo de Resident Evil. Así que bueno chicos, eso fue todo. Espero que lo hayan disfrutado. Díganme qué les pareció esta parte del guión, qué les pareció mi visión de una película de Resident Evil. Recuerden que tienen mis redes sociales por si no ven pues para más contenido y todo eso. Así también como no pueden olvidarse de seguirme en mi servidor de Discord para comunicarse tanto con el resto de la comunidad como conmigo. En fin chicos, creo que no me queda nada más que decir. Y bueno, sin nada más que decir, yo me despido. Adiós, hasta la próxima. Bye bye.